Buenas noches a los que están en Zoom, ahí. Perdón, me has metido, ¿eh? Buenas noches, Salvador. Dios te bendiga mucho. Un gusto de verte en la cámara. Vamos a leer Segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. Dice, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjense, grabémonos esto. A estos evita. Sigamos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo que fue la de aquellos. Cuando uno lee la primera carta de Timoteo y las primeras hojas de la segunda carta, ve que el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y compañero de milicia a la misma vez, hasta aquí el apóstol Pablo acompañaba diciendo, corregilos, tenerles paciencia, enseñales, ¿no? Y recomienda, en definitiva, misericordia. Pero en este pasaje dice, como que avanzó, como que aquí ya el apóstol Pablo está en su tremendo discernimiento espiritual que tenía el apóstol Pablo, está diciendo, a estos evita, a estos evita. Es como el límite. Vamos a ver tres grandes características que nos da la palabra con absoluta claridad para que nosotros podamos detectar. Fíjense, estas características que recién nombraban, los escribe en la carta de los Romanos refiriéndose a los hombres del mundo. Pero aquí con estas mismas características, el apóstol Pablo los escribe, lo describe y le dice, estas cosas van a pasar adentro de la iglesia. Y estas tres grandes características, una, la palabra nos da la advertencia. La segunda es las características de los hombres en los tiempos venideros. ¿Qué características van a tener estas personas? Y tercero, los métodos que van a usar estas personas para engañar. De hecho, ha ocurrido que este tipo de personas ya han hecho caer grandes hombres de Dios, han hecho caer en el pecado. Fíjense el grado que tienen de capacidad para el engaño. Somos soldados de Dios. La gran apostasía no es una cosa del futuro, no es una cosa que no lo vamos a vivir. Ahí está. Advertencia, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo. Vendrán tiempos peligrosos. Fíjense
vendrán tiempos peligrosos. Como decía recién, esta gente que operaba en el mundo con estos principios entraría a operar adentro de la iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Retrotrayéndose el apóstol Pablo hablando con Timoteo. Timoteo, en los postreros días. Timoteo, de aquí en más va a pasar esto. Han pasado 2000 y pico de años de la vida del apóstol Pablo. Nosotros estamos viviendo esos postreros días. Nosotros estamos en pleno auge de esos postreros días. Cuando el apóstol Pablo, con ese nivel de discernimiento espiritual que tenía, ¿no? Él vio que desde la ascensión de Cristo se estaba ejecutando adentro de la iglesia este tipo de maldades. Hombres vanagloriosos, hombres altivos, hombres que vienen a destruir la comunión de su grey, hombres que vienen a arrastrar con mucha facilidad. Ahora, ¿quiénes van a arrastrar esto? Aquí la porción dice claramente que van a ser arrastradas aquellas personas, quizás con un nivel espiritual no a multitudes, no a una iglesia numerosa, va a venir a buscar a su iglesia, limpia de todo pecado, acepta para llevar al Padre y mostrar ese resultado con ojos vistos de lo que ha sido su obra en la crucifixión. Y es una de las misiones principales de la iglesia, alcanzar al perdido. Muchas veces llamamos mundanos, muchas veces llamamos, pasa todo, es un idioma propio que tenemos los cristianos, a veces mundanos. ¿Y saben cómo el Señor me trató a mí? Como oveja perdida. ¿No? Entonces, la misión principal de la iglesia ante estos tiempos es buscar eso que se había perdido. Ser ese transporte de la palabra, ese transporte del evangelio de la salvación, de conducirlos al arrepentimiento. Y hay un testimonio de Catalina que siempre lo recordamos con Ángeles. Ella dice, me convertí cuando me hicieron ver que iba a ir al infierno. A veces creemos que somos piadosos. Y me pasó hace rato, ¿cómo le digo a esta gente que la sanidad física no es tan importante si le está doliendo? Señor, ayúdame a llevar tu palabra, tu verdadera palabra, porque esa es la misión que me encomendó. No podía dejar ese momento para otro.
Porque el Señor, quizás, si yo me salía al portoncito que tienen ellos, venía el Señor y en este momento, o mañana o pasado, el Señor me está diciendo, ¿qué hiciste con estas ovejas perdidas? ¿Los tuviste ahí y no le dijiste nada? Fíjense cuando uno ve la misión que nos encomienda el Señor y las cosas que van a pasar. ¿Cuál de la balanza pesa más? Estas personas van a aparecer aquí adentro. Estas personas que son, uno no les puede llamar malditas, porque si el Señor los puede bendecir en cualquier momento y van a pasar a ser bendecidos. Uno no le puede llamar mundano o inconverso. Seguramente siempre hay momentos muy tensos que se viven dentro de la congregación. Hay momentos, porque la vida del Señor es todo un proceso, es un conjunto de procesos, es un conjunto de cosas que vivimos a lo largo y a lo ancho de la vida congregacional, de la vida cristiana. Bueno, aquí vamos a adelantar. Esto lo había anunciado, ¿dónde se iba a producir esta depravación moral venidera? Lo acabo de decir, aquí adentro de la iglesia. Fíjense los principios del mundo, los principios del maligno. Son estos. Son estos que dice aquí la palabra, ¿no? Amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, intemperantes, calumniadores, implacables. Hoy tenemos gente que no se los puede aplacar con nada. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo? A estos, evítalos, evítalos. La misión tuya, la misión mía, la misión de la congregación, es lo que ustedes están haciendo ahora. Recién pedían por lo del sábado, ¿no? Ir, alcanzar, ir. Ese objetivo que nos da el Señor y que cada día se nos hace difícil ir. El alcanzar es parte del Señor. Nosotros tenemos que ir, predicar, discipular. Recién estábamos hablando con Pedro y la verdad que nos regocijábamos en el Señor cuando Pedro me comentó que una familia está siendo acompañada para que pueda recibir al Señor por él. qué bendición, hermanos. Estas cosas nos tienen que alentar. Tenemos cosas por hacer desde donde estamos, desde donde a donde el Señor nos puso, ¿no? No va a suceder estas cosas adentro de la iglesia, para afuera de la iglesia, va a suceder adentro. Fíjense lo que nos dice la palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, vanidades, murmuradores. ¿Cuánta tristeza trae la murmuración a la iglesia? ¿A ustedes no les duele cuando escuchan decir tal cosa, y vos estás sirviendo, y vos estás viniendo a la reunión de oración, y vos estás cumpliendo con lo que el Señor te ha mandado? Estas cosas duelen, desaniman. Lucas 12, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjense, no temáis. Nos dice que no tengamos miedo, que no tengamos miedo, ¿no? Coma, manada pequeña.
Hoy la iglesia se ha perfeccionado en ser, estoy hablando de la iglesia en general, a nivel mundial, se ha perfeccionado en ser excelentes en convocatoria. Entonces, hemos encontrado nuestro lugar de confort en recibir gente, ¿no? Cuando leo esto y dice manada pequeña, el Señor no va a venir a llevar multitudes. El Señor habla de manada pequeña y se cumple y se va a cumplir. No todos van a ser del Señor. Fíjense, aquí hay una cosa muy importante que dice la sal de la tierra. Cuando una persona se aleja de la congregación, no la pasa bien. ¿Vieron cuando ustedes agarran un carboncito y lo alejan de las otras brasas? ¿Vieron cómo no se sigue prendiendo? Naturalmente tiende a apagarse. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Entonces, nosotros al alejarnos, perdemos esa capacidad de ser sal, esa capacidad de ser la luz, ¿no? Y muchas veces eso es lo que pasa con las grandes congregaciones, digamos. Se alejan del Señor porque tienen capacidad de convocatoria, no se siente la necesidad de ir a predicar el Evangelio. Total, si la iglesia se llena. Hoy, ancianos, pastores, están muy cómodos en ese lugar. Y hasta se está predicando un evangelio totalmente distorsionado, totalmente lejos del evangelio del arrepentimiento. Un evangelio, hay algunas corporaciones que no son iglesias que están predicando el evangelio de la prosperidad, ustedes lo saben, el evangelio de la sanidad. Atraen gente y le hacen al Señor mentiroso porque el Señor es soberano. El Señor va a sanar a quien debe sanar. Pero ponen como principal meta la sanidad. Otros como principal meta la prosperidad. Y pasan sobres de acuerdo a los sueldos. Gracias a Dios, el Señor nos ha puesto a nosotros en la congregación bíblica. En la iglesia de hermanos libres normalmente se abre la palabra, se reflexiona, y eso nos hace luz y sal. Fíjense, si la sal pierde el gusto, ¿qué sería la sal? ¿No? ¿Qué sería del cristiano apagado? ¿Sirve para ir a predicar el Evangelio? ¿Servimos para ir a hablar de un Dios poderoso si yo estoy caído? No, no podemos ser luz. Si nosotros estamos en la oscuridad, no podemos ser luz. Las características que tienen estos hombres son, y le dice Pablo a Timoteo, le dice, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, traidores, voy a sintetizar un poco, amadores de los deleites, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos de vista. Mateo dice, cuando llegó a la orilla,
a la tierra de los Gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar esto. Esto habló el apóstol Pablo a los conversos. Aquellas personas estaban perdidas. Pero aquí, fíjense, aquí, cuando describe esto, estos hombres van a venir a operar aquí. Estos hombres van a venir a operar aquí. Este catálogo, aumento del control de la influencia del maligno, por un lado. Cada vez la influencia del maligno es más grande. Más estas personas profesan a Jesús como su Salvador. Y aquí viene ese evangelio que es presentado en grandes escenarios con luces y todo, y que hace tomar decisiones. Levanten la mano. Levanten la mano. Todos estamos bajando la cabeza y quizás nadie levantó la mano y dice, amén, amén, amén. Y después pasan lista. Levantaron la mano 300 personas. Profesar al Señor Jesucristo es sinónimo de salvación. Hace poco estaba escuchando a un hermano de FEMA que me dio una serie de características para cuando uno debe hacer contar el testimonio del otro. Y tiene unos pasos bíblicos muy importantes. Y una de las primeras cosas naturales que nos debe salir es la salvación. ¿De dónde salimos? Tener muy claro de dónde salimos. Primera de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Estas cosas van a ser manifestadas. Estas cosas van a ser manifestadas. A mí, en un principio, cuando leía estas cosas, y digo, ¿y a dónde me meto? ¿Para dónde disparo? Pero la bendita esperanza de la venida del Señor me alienta. Me hace vivir ese día a día y de ser consciente que estas cosas van a ir pasando. Por eso es muy importante el discernimiento espiritual. Porque no a cualquiera se le puede llamar extremo, no a cualquiera podemos poner la cátula de altivo, de soberbio, de vanaglorioso. No. No es tan sencillo. Porque si no nos ponemos en lugar de jueces. Entonces, por eso es importante el discernimiento espiritual. Y se salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay personas que quizás no sabemos si son de nosotros. ¿No? Que nos causa mucha confusión. Y muy fácilmente a veces caemos en el juicio. No, esta persona no. No vaya a ser mal, Señor. No le entra más. La actitud del siervo de Dios ante estos hombres. ¿Cuál es la actitud? Y aquí, segunda de Timoteo, dice 3:5 en la parte B, a estos evitalos. A estos evitalos. Ahora que el Señor nos dé mucha sabiduría para evitar, si anteriormente le está diciendo, Timoteo, vos tenés que tratar con mucho amor al que viene. ¿No es cierto? Tenés que corregirlo con la palabra. Tenés que redarguir. Tenés que enseñar. Pero aquí llega un momento en que hay características que son muy bravas. Y nos dice, paren muchachos, a estos evitémoslo. Es duro a veces evitar en la congregación a personas, ¿no? Es muy difícil, pero lo dice la palabra.
Aquí está este catálogo que estábamos nombrando, ¿no? Y ahí puse Ávaros y puse, fíjense, el estadio de River, pero no porque yo soy millonario, digamos, soy de River. Estas personas que se hacen llamar pastores concurren a grandes estadios para llenar estadios con el fin recaudatorio, ¿no? También tenemos amadores de sí mismos, viven encerrados en sí mismos, no piensan en el prójimo, desobedientes a los padres. Y este desobediente a los padres para todas las edades, ¿no? Porque por ahí mi papá me puede dar un consejo y le estoy desoyendo, estoy desobedeciendo. Calumniadores, hombres feroces, como dice la palabra, la altivez. La altivez es una cosa que a menudo por ahí se escucha en la vida de la iglesia, es decir, adentro de la iglesia son una cosa y afuera son otra. Che, no, vos sabés que fulano o la fulanita no me saluda afuera. Eh, este, me miró de costado. Vieron que existen lo que el apóstol Pablo en un momento dice que estas cosas operan allá afuera, están operando adentro. Lo vamos comprobando con la palabra. Estos principios del mundo operan aquí adentro. Los métodos que usan estos falsos maestros, porque además no nos olvidemos que aparecen como maestros, como sabedores, como estudiados, como formados, ¿no? Muchas veces no aparecen esto así, bueno, no, leen la palabra para luego actuar. Fíjense los métodos que usan. Está escrito ahí, de 6 a 9, la última porción de la palabra. Pues son los que se ingenian para nuestras casas. ¿No? Fíjense, hacen trabajo de ingeniería. Se ingenian para el engaño. Se ingenian para el convencimiento. Yo te voy a ir a enseñar la palabra. Yo te voy a dar una mano. Yo sé mucho que venimos en el camino del Señor. Por eso es importante el discernimiento espiritual, la lectura de la palabra personal, esa comunicación que uno debe tener con el Señor, debe ser fluida. Santiago Bilinski es un hombre de 50 años, tecnólogo. Él dice que el Internet no sirve. La pucha. Me está diciendo un tecnólogo, alguien que está muy abocado a la tecnología. El Internet no sirve. Y el otro día compartiendo una charla con mi jefe me dijo lo mismo, el Internet no sirve. Me dijo, yo le dedico todo el tiempo del investigador, él, y me dijo, todo el tiempo que le dediqué durante mi vida, se está por jubilar, no voy a cargar en el Internet para que cualquiera venga y haga plata. O sea, fíjense que lo más importante no está en el Internet. No está en el Internet.
Nosotros tenemos el manual de funcionamiento, es la palabra. Entonces, ¿cuáles son los métodos? El engaño. Es el gran método. Visitas, ganan confianza, buscan personas vulnerables, débiles, dominadas por todo tipo de malos deseos. Los tipos captan adentro de la congregación aquellas personas débiles, aquellas personas que son más carnales, y a esas personas arrastran. A esas personas arrastran. Las tácticas, ahí están. Unas son que entran encubiertamente, ¿no? La clandestinidad y el secreto. Reducirnos a la esclavitud. Ese es el gran objetivo. Y ahí vamos terminando. La gran apostasía. La gran apostasía tiene un término, y es cuando el Señor venga. Y la bendita esperanza nuestra es la venida del Señor. Que estas cosas que nos parecen desalentadoras van a suceder, están sucediendo, pero el Señor viene. Y viene a buscar su iglesia. Y la misión nuestra todos los días es alcanzar al perdido. Amén. El Señor